Trabajo evaluativo. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente denominada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Las causas fueron diversas, pero comencemos. Una de ellas fue la situación económica, el desarrollo del capitalismo, el cual creó desigualdades entre los diferentes países. Los más desarrollados o centrales se convirtieron en los centros industriales y comerciales del mundo, y los subdesarrollados o periféricos, los cuales exportan materia prima a los países centrales. La ventaja se encontraba a favor de los países más desarrollados, ya que sus productos eran vendidos a un precio más caro a lo que compraban la materia prima. Por otra parte, la situación política. En Europa Central y Oriental todavía existían monarquías absolutas. El imperio ruso de los zares no había solucionado los problemas entre campesinos y obreros y no satisfacía la demanda liberales de la burguesía. El imperio austrohúngaro sufría las presiones de las distintas nacionalidades sometidas a su dominio. El zar Nicolás y el emperador Francisco José gobernaban de manera autocrática. El desarrollo de los conflictos políticos internos y la necesidad de las potencias industriales de obtener nuevos mercados para una producción cada vez mayor provocaron tensiones entre las potencias imperialistas. Pero la causa final que ocasionó esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa a manos de unos nacionalistas serbios. El imperio austrohúngaro invade Serbia al no querer entregar a los asesinos. Rusia, quien era la protectora de... A su vez, el imperio alemán, que era aliado de los austrohúngaros, le declaró la guerra a Rusia, lo que llevó a Francia e Inglaterra, aliado de los rusos, a declarar la guerra al imperio alemán. Todas las potencias europeas se vieron incluidas en la guerra. Luego de estos sucesos, comenzaron las tácticas de guerra en el frente oriental y occidental. En el frente occidental, los alemanes pretendían vencer rápidamente a Francia. Para ello invadieron Bélgica. Pero los franceses, con ayuda de los ingleses, lograron frenar el avance alemán en el río Marne. De esta manera, el frente y los avances y contraavances se estancó. En el frente oriental, los rusos lograron contener los ataques alemanes y de los austrohúngaros también establecieron un contraataque. En este frente, como en el occidental, la guerra se estancó. Luego se generó la guerra de posiciones, apuntó al desgaste del enemigo y con ello llevó a la prolongación de la guerra. Esas posiciones de desgaste hicieron que ambos frentes se establecieran trincheras. Los soldados vivían pasando hambre, frío y conviviendo con ratas. Todo esto llevó a que muchos soldados enfermaran. Además, debían soportar los constantes bombardeos de bando enemigo, lo cual causaba pánico en los soldados que se encontraban allí dentro. El surgimiento de nuevos armamentos. Alemania fabricó gases tóxicos para atacar las trincheras. Fueron poco efectivos, pero tuvieron efectos monstruosos y con gran impacto psicológico. Tanques, desarrollados por ingleses, diseñados para atravesar trincheras y alambradas,
Además, llevaban cañones y ametralladoras. Submarinos. Fue el desarrollo más importante, ya que cumplió un rol destacado en el hostigamiento de las flotas aliadas. Artillería. Fueron diseñadas para dañar las trincheras, de piezas pesadas y ametralladoras. Aviación. Fueron utilizados con ametralladoras y comenzó a desarrollarse el combate aéreo. Además, se utilizaban grandes dirigibles para bombardear las posiciones enemigas. En 1919, cuando Alemania anunció la guerra submarina total, y en esos momentos los Estados Unidos decidieron intervenir. Además, influyó que descubrieron los intentos alemanes por conseguir que el gobierno de la Revolución Mexicana atacara a los Estados Unidos. A pesar de que México rechazara esta propuesta, los Estados Unidos se alarmaron y declararon la guerra a los imperios centrales en abril de 1917. Finalmente, el Pacto de Versalles le puso fin a la guerra mundial. En esto se considera a Alemania responsable de la guerra y le imponen condiciones severas. Perdió sus colonias africanas, cedió territorios a Francia y Polonia, como también debió indemnizar a los vencedores, pagar los gastos del conflicto, entregar ganado, material ferroviario, carbón y parte de su flota mercante. Por último, el tratado limitó la cantidad de efectivo que podía tener el ejército alemán y el tipo de armamento que podía usar.